Buenas noches para todos, compañeros. Mi nombre es Ricardo Angarita, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia del programa de Sociología. Hoy convocados desde nuestro curso de Corrientes del Pensamiento Sociológico y ya en la recta final, pues hoy quiero compartirles un ejercicio que hacemos sobre tres corrientes del pensamiento, digamos tres categorías que hemos trabajado durante todo este semestre y que hoy finalmente lo quiero analizar. Pero para darles un contexto y más que la presentación y más que hablarles del concepto, quiero que todo lo apliquemos a un momento específico. Esta semana, puntualmente, realizando la documentación que necesitamos para viajar a Estados Unidos, en este caso, quiero hablar también del comportamiento que tomamos, cómo somos nosotros y cómo nos regulamos frente a una institución. Se los voy a hablar puntualmente de cuando vamos a la embajada a solicitar la visa. Es un momento en el que incluso la manera de vestir, la manera de expresarnos, cómo es el comportamiento ahí, está regulado de alguna manera por ciertas corrientes que hoy vamos a ver acá aplicadas entonces, cada una la vamos a presentar de acuerdo a eso. Entonces, permítanme por acá, les comparto la presentación que tenemos para este momento. Perfecto. Entonces, acá, desde nuestra presentación, vamos a ver que hoy vamos a hablar de lo que los rituales fundamentados en Durkheim, ¿sí? Nos permiten hablar de lo que es esas condiciones de cómo nos comportamos, cómo nos regulamos y cómo desde los hechos sociales, pues vamos a tomar ciertos comportamientos que nos van a llevar a esas condiciones. También eh, me voy a este tercer tema que vemos acá en la presentación y es puntualmente la intersubjetividad por el lente de George Smith. Hay que hablar de cómo nos construimos como sujetos y cómo de hecho nunca nos terminamos de construir, sino que es un proceso constante y que en medida que el diálogo nos va haciendo mediar con otras personas, con otros contextos, con otros medios, pues vamos construyendo el sujeto. Y eso habla de esa intersubjetividad y cómo esa construcción del ser se hace importante. Es decir, antes de ir a la embajada, entonces me voy a entrevistar con una persona que ya fue, voy a ir tomando de otras realidades y voy construyendo ese mismo sujeto que yo necesito o creo que es el acorde para esa situación. Y algo que tiene definitivamente el poder en el discurso y cómo Michel Foucault habla de esas intervenciones del poder y cómo nos regulan y nos dan el comportamiento, cómo no es una estructura fija y cómo el comportamiento de nosotros va a cambiar de acuerdo a esos discursos que recibimos. Entonces, esa es una manera de regular, de hecho es una manera de poder moderno del que no nos damos cuenta de una manera pues muy de tener una sensibilidad, pero ahí cuando tenemos estas herramientas sociológicas vamos entendiendo cómo se ejerce el poder de esta manera simbólica a través de estas corrientes entonces que vamos a analizar el día de hoy. Lo primero, hablar de los rituales. Estos rituales, hablamos entonces de hechos sociales, me van a generar cohesión, ¿sí? Recuerden que los rituales tienen unas funciones que es transmitir valores. Este es entonces cuando la mamá me dice, hay que bañarnos en la mañana, hay que desayunar, hay que comer a esta hora, hay que cumplir. Pero entonces hay que hablar también de esa estructura que él me lo define como lo negativo y lo positivo. No estamos hablando de que algo sea bueno y que algo sea malo. Estamos hablando de negativo, es de esas prohibiciones, ¿sí? No salgas por allá, no robar, no matar. Desde estas instituciones se van creando esas narrativas y esos discursos que ya lo vamos a ir complementando con la siguiente, cuando miremos a Foucault. Acá lo que habla es de cómo nos construyen, ¿cierto? A partir de esas prohibiciones me dicen lo que es bueno, lo que es malo para mí, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, de acuerdo pues a esos rituales. Ahora, recuerden que hay rituales de iniciación que también me van a hacer o están considerados dentro de lo sagrado, ¿sí? Que son los que me hacen parte de una comunidad, de una institución. Para yo poder decir, soy católico, tengo que haber hecho una comunión, pasar por ciertos sacramentos. Para poder ingresar a ciertas instituciones, debo cumplir con ciertos parámetros o rituales de iniciación, si lo podríamos llamar así, de esa forma conceptual como lo define Durkheim, ¿sí? Que es el que nos da también una categoría y digamos que toda una corriente sociológica que hasta el día de hoy pues, permanece vigente
en muchos de los cimientos y bases de análisis sociológicos que podemos tener. ¿Sí? Recuerden que entonces aquí compartimos valores, tradiciones, sentidos de pertenencia y nos dan orden. Al hablar de dar orden, estamos hablando de una estructura, cómo nos relacionamos con el mundo y cómo definimos esa estructura. Entonces, ¿qué ocurre acá? Si yo voy a esos rituales, pues ya debo entender también cuáles son esos rituales que entonces tengo que tener para ir a sacar la visa. Entonces, rituales, debo hablar bien, debo aprender un poco de inglés, debo aprender esto y toda esa serie de hechos sociales me van a ir moldeando, ¿sí? Para saber cómo me voy a comportar allá. Ahora, intersubjetividad, George Smith. Acá quiero hablar un poco del contexto. Recuerden que estas corrientes sociológicas surgen de la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago finalmente es esa migración europea que se da tras la guerra, ¿sí? Las guerras mundiales. Tenemos toda esa migración de pensadores en Europa y esas corrientes que estaban allá, migran a Estados Unidos y ya con una nueva visión del mundo, una nueva visión que ya habíamos tenido un nuevo orden a partir de esa reconstrucción que se da por la Segunda Guerra Mundial, viene entonces la fenomenología. ¿Cómo describo yo esos fenómenos a partir de una psicología social? Y es donde George Smith dice, venga, el interaccionismo simbólico me dice cómo el lenguaje y todos esos símbolos compartidos me van regulando y me van conformando el yo. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo me construyo como sujeto a partir de todas esas interacciones que voy teniendo con el medio, con el entorno y con otras personas? La tercera corriente que entonces trabajamos acá desde esta exposición, el poder y el discurso, Michel Foucault. Se hace muy evidente y sobre todo ahora para temas de campaña y donde hay ideologías muy marcadas en campañas electorales, hablando del contexto un poco colombiano. Pero entonces, ¿cómo se regula nuestro comportamiento y cómo es moldeado? De hecho, hacemos una pregunta a cada introspección y es, ¿qué es la verdad? ¿Sí? ¿Quién me regula a mí lo que es la verdad? Y entendemos que la verdad para cada una de las personas es moldeada de acuerdo al discurso. No es lo mismo que ese discurso te lo dé alguien que perdió en la guerra o alguien que la ganó, en teoría, ¿cierto? Sino que finalmente el discurso es moldeado a través de esa visión que tiene esa estructura. Entonces, cuando hablamos de ese postestructuralismo que define Michel Foucault, no vamos a hablar nunca de estructuras fijas, sino de que van siendo moldeadas de acuerdo a esos discursos y de acuerdo a esa mediación del lenguaje como un dispositivo social transformador de esas realidades. Entonces es muy importante como el poder del discurso, hablando también de Michel Foucault, en esa teoría del panóptico y cómo define esa vigilancia y esa supervisión, incluso esas ideas sembradas en la persona y que es un poder que ya lo llevamos a ese último nivel, donde incluso es un poder ejercido por la misma persona que es sometida, ¿sí? Entonces, importante, acá conecto y hablando en ese ejercicio social de sacar la visa, cómo nos comportamientos y cómo sentimos en ese momento en que vamos a hablar con el representante del embajador para decirle para qué vamos y cómo es intimidante incluso la conversación que tenemos con ese poder que es sometido a través de esa persona que me recibe y me va a dar el visado o no me lo va a dar, ¿sí? Dependiendo también de ese discurso, de cómo lo moldeamos, de cómo entramos allá y cómo nos vamos comportando. Entonces miren que es un tema autorregulado, nadie lo impone, nadie le dice compórtese así, pero finalmente a través de ese poder simbólico que ya se ha ejercido, hay un comportamiento típico en todas las personas que vamos a ir a solicitar la visa, que creo que fue un ejemplo finalmente de muchos para poder demostrar cómo ese poder se ejerce en nuestro contexto. Ya para cerrar y para concluir acá en este ejercicio que nos ha traído por todo el recorrido de este curso de corrientes del pensamiento sociológico, hablamos entonces, voy a leer textual, los rituales tienen un rol fundamental en la interacción social, apalancando valores que fortalecen la cohesión social, la estructura de la vida colectiva y la transmisión de normas en distintos contextos sociales. Acá hablamos entonces de cómo esa corriente por Émile Durkheim, ¿cierto? Un francés, da esos cimientos, esa base de cómo se estructura esa vida colectiva, esa vida social. Vamos a hablar entonces también en esta conclusión de la definición del sujeto, acá ya hablando de George Smith, cómo esa subjetividad e intersubjetividad del sujeto contemporáneo no es un proceso aislado,
Eso hace parte de un sistema. Cuando hablamos de sistema, entonces también ya estamos definiendo también en qué corriente del pensamiento sociológico está. Cuando hablamos de sistema, hablamos también que vienen por allá de Parsons, de todo un sistema, de cómo me relaciono con el mundo, ¿cierto? A través de ese estructuralismo o más bien funcionalismo en este caso, de cómo nos definimos nuestros roles también a partir de lo que sabemos hacer, ¿sí? Y que esto es mediado precisamente por el lenguaje. Y última conclusión, para cerrar, entonces el poder tiene diferentes formas de manifestarse ante nosotros, unas maneras aparentemente sutiles que están inmersas en los discursos que tienen carga ideológica o una instrumentalización de las instituciones que regulan el comportamiento y la versión de la verdad, haciendo una estructura que no es fija, que era lo que hablábamos con Michel Foucault y cómo desde esa propuesta de corriente teórica nos induce a decir que el discurso es el que me va moldeando a mí como persona y quien me va dando la estructura social y cómo me relaciono. Hasta acá entonces la exposición para esta fase 5 final ya del proceso de todo el curso. Muchas gracias compañeros, muchas gracias a los que se quedan hasta este momento del video y una feliz noche, feliz tarde para cada uno.